Vamos a preparar entonces Yo quería compartir hoy con ustedes una reflexión que se me ocurrió, que ya compartí también con Marcelo, sobre una sugerencia respecto al ordenamiento que entiendo yo por lo menos sería más adecuado para la actualidad. El plan de la Escuela Superior Peronista empezaba directamente como materia fundamental, conducción política, y después historia del peronismo, y después, sin explicar la definición de doctrina peronista, que es el artículo tercero de la ley del segundo plan quinquenal, que se promulgó en diciembre del 52, y la Escuela Superior Peronista empezó en el 51, o sea, y además las materias filosofía peronista, sociología peronista, economía peronista y política peronista son la explicitación o teoría correspondiente a los distintos aspectos de la definición. Y por eso yo quería compartir con ustedes la idea de que eh, el trabajo permanente de persuasión y de formación realizado por Perón y Evita, siempre personalmente, a partir del 1 de marzo del 51, a través de la Escuela Superior Peronista, fue para realizar la comunidad organizada. O sea, entonces el libro de Escuela Superior Peronista primer nivel, yo había puesto, vamos a poner el capítulo 6 de Sociología Peronista, en la que se hace una explicación detallada de el sentido que tenía para el primer peronismo, para Perón desde ya, y para el peronismo, la comunidad organizada como el ideal de comunidad, o sea, como la comunidad humanamente perfecta, o sea, entender a la comunidad organizada como el ideal al que deberíamos tender, como instrumento de o sea, la transformación revolucionaria que deberíamos ser. Comunidad organizada como entendida como equilibrio permanente donde cada hombre pueda realizarse a sí mismo y pueda realizar el bien común, como dijo Perón en el 50, ¿no? El 19 de mayo del 50. Que esto, que es lo que más me motivó, diríamos, a poner esta aplicación al principio del primer nivel, como para tener a la comunidad organizada entendida en este sentido, donde cada hombre puede realizarse a sí mismo. Comunidad organizada que, en coherencia perfecta con la definición de doctrina peronista o justicialismo, que tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. O sea, el, el equilibrio permanente donde cada hombre pueda realizarse a sí mismo, el ideal del equilibrio permanente donde cada hombre pueda realizarse a sí mismo, entiendo yo que es lo mismo que decir la felicidad del pueblo, que es lo mismo que decir la posibilidad real del ejercicio pleno de todos los derechos que como seres humanos con dignidad nos corresponden para la realización material y espiritual de cada uno de los argentinos, que es el sentido que tiene en casi todos los textos de Perón la felicidad del pueblo. O sea, que la gente pueda vivir
con dignidad, que pueda tener salud, trabajo, educación, vivienda, eh, etcétera, etcétera. O sea, como dice ahí, como definición de la comunidad organizada, donde cada hombre pueda realizarse a sí mismo en plenitud. Por eso entendemos necesario en la actualidad, aunque no sea parte de temas de doctrina, que es el libro del cual nosotros tomamos como base para el libro del primer nivel, Comunidad Organizada, contenida en el capítulo 6 de Sociología Peronista, y un trabajo a continuación, poner lo que en el actual libro del primer nivel tenemos como tema anterior a filosofía peronista. O sea, empezar por comunidad organizada y seguir por la explicación de la definición de doctrina peronista como, porque entendemos que es más coherente, porque toda la formación que uno humildemente pretende transmitir y toda la formación del plan de la Escuela Superior Peronista, entiendo que tiene como finalidad esta, que cada hombre y cada mujer pueda realizarse a sí mismo, o sea, la felicidad del pueblo, y contribuir a la grandeza de la patria, o sea, la grandeza de la patria. Es lo mismo, la definición de comunidad organizada es prácticamente lo mismo que la definición de doctrina peronista. Y como posible explicación, uno toma la siguiente. Perón toma al pueblo argentino, como lo dije tantas veces, como una unidad, como una organización, pero nacional, nacional. Nos propone que tengamos como ideal la comunidad organizada, donde cada hombre puede realizarse a sí mismo y puede realizar el bien de todos, tomando como instrumento para la unidad de concepción, para el alma colectiva de la patria, para tener una finalidad compartida para el movimiento nacional peronista y para el conjunto del pueblo argentino, la doctrina peronista o justicialismo, que tiene el mismo ideal que la comunidad organizada como ideal. Porque la doctrina peronista, no me voy a cansar de repetir, la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, mediante, no de cualquier manera, sino mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, tratando de armonizar siempre los valores materiales con los espirituales y los derechos del individuo con los derechos de la sociedad. Y hoy estaba pensando en la realidad actual de nuestro movimiento desde el pensamiento de Perón. Y me surgió la siguiente reflexión. Ninguna organización, de cualquier naturaleza, que no tenga en cuenta su finalidad, su objetivo, la razón de ser por la cual fue creada, no tiene más remedio que desaparecer. Mejor dicho, no cumplir por lo menos si los integrantes de una organización no trabajan en el caso del peronismo, para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, cosa que no escucho absolutamente a nadie, pero si no les gusta la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, pónganle otro nombre, pónganle, algunos hablan de actualización, eh, este, algunos hablan de actualización honestamente y otros hablan de actualización para no tomar la responsabilidad de hacer lo que deberíamos hacer, ¿no? Porque o hacemos
y trabajamos para la felicidad de todos, o hacemos y trabajamos para intereses personales o de grupo. Y lamentablemente creo yo que por desgracia estamos viviendo esta segunda alternativa y no hay otra explicación, creo yo, por lo menos, más razonable que entender que si el peronismo, los dirigentes peronistas, como vamos a ver más adelante, no se proponen como finalidad suprema realizar la finalidad de nuestra organización, es imposible que cumpla el objetivo por el cual fue creado. Entonces, el plan de la Escuela Superior Peronista tendría el ideal en comunidad organizada, donde cada hombre pueda realizarse a sí mismo y pueda realizar el bien de todos o contribuir a la realización del bien de todos. Y ese ideal se materializa en la doctrina. ¿Por qué? Porque el ideal no es como se plantea en sí mismo, como una idea, pero la doctrina tiene principios generales, tiene teoría, o sea, la explicación de los principios, y tiene también formas de ejecución, que es la diferencia que Perón planteó entre la ideología, creo yo por lo menos, y la doctrina. La ideología son exclusivamente principios generales, como es el principio de la comunidad organizada, donde cada hombre pueda realizarse a sí mismo. Así dicho, es muy general. Y la doctrina lo especifica mucho más. Y la explicación, la teoría de filosofía peronista, sociología, la filosofía peronista nos explica el concepto del hombre y de la comunidad a la cual dirigimos esa doctrina, esa felicidad del pueblo y esa grandeza de la nación que queremos. La sociología peronista nos explica la justicia social que queremos. Economía peronista nos explica, o es la teoría correspondiente a la independencia económica que deberíamos tener. Y política peronista nos explica la soberanía política que deberíamos tener, ¿no? La otra materia de las materias fundamentales, o sea, conducción política, es la forma y manera de realizar la doctrina. O como dice Perón, o como está en el plan de la Escuela Superior Peronista, la doctrina y teoría de la acción política. O como dice Perón al explicar el segundo plan quinquenal, la filosofía de la acción justicialista. O sea, la forma y manera en que deberíamos actuar en todos los órdenes, el social, el político, el económico, el cultural, para realizar con éxito esa doctrina. Por eso la doctrina peronista es el artículo 3 de la ley del segundo plan quinquenal. Después viene organización peronista, que nos indica los elementos que deberíamos tener en cuenta para tener una organización apropiada para la realización de esa doctrina, o sea, para realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, porque sin organización no se puede hacer. La otra materia de la Escuela Superior Peronista también estrictamente relacionada con la doctrina. Técnica del adoctrinamiento nos manifiesta una serie de ideas y sugerencias a tener en cuenta para el conocimiento integral y el correcto empleo de los medios necesarios para hacer llegar al pueblo la doctrina peronista. Y por último, las realizaciones del peronismo nos recuerdan la forma y manera en que Perón realizó la doctrina, particularmente mediante los planes quinquenales.
quería compartir con ustedes y con los que por ahí después nos escuchen en el YouTube, quería compartir con ustedes esta idea de el plan, de la coherencia interna que tiene el plan de formación política y doctrinaria de la Escuela Superior Peronista, pero agregándole al, al plan del primer nivel la explicación que hoy, que seguramente en los 50 estaba perfectamente comprendida por los compañeros y no hacía falta explicarlo mucho, el tema de la comunidad organizada, su sentido, su significado, su importancia, y la explicación de la definición de doctrina peronista, porque no aparece en el plan de la Escuela Superior Peronista, porque la doctrina peronista, como hoy la conocemos, con su definición, como hoy la conocemos, y en forma integral, como hoy la conocemos, con 8 apartados, es de 1954. Con esta introducción, llamémosle así, que me parecía importante para contribuir, por lo menos en lo que uno, la experiencia que uno ha tenido en la transmisión de este plan de formación que deberíamos tener. Y vamos a ver ahora, vamos a continuar con el raconto que hizo Perón, o la recopilación, llamémosle así, que hizo Perón en el capítulo 7 de Conducción Política sobre temas centrales, temas centrales. Y yo quiero repetir el último, o los dos últimos que vimos en el encuentro anterior. La función de la Escuela Superior Peronista es la de formar la conciencia de nuestros dirigentes. Y el general nos decía lo siguiente: el secreto está en no meter la mano en la bolsa, hablando del movimiento nacional peronista, ¿no? Y de nuestra organización, de la organización que deberíamos tener, donde todos deberíamos aportar, sino es ir metiendo cosas dentro de la bolsa, aportando nosotros con generosidad al conjunto del pueblo argentino. O sea, como decíamos antes, para la realización de cada uno de los hombres y mujeres de nuestro pueblo, y para que realizados podamos contribuir a la grandeza de la nación. Y cuidado todos de que nadie meta la mano para sacar una parte de esa bolsa para sí, siempre Perón preocupado por los intereses particulares que siempre aparecen, porque eso irá en perjuicio de todos, como nos pasa hoy, lamentablemente. Si uno va a meter la mano, la van a querer meter todos, claro, y la bolsa va a quedar vacía. Si cada uno quiere hacer lo que se le da la gana, si no tenemos una finalidad compartida, si no respetamos el objetivo, la finalidad que tiene nuestra organización, nuestro movimiento nacional peronista, cada uno hace lo que se le canta, como nos pasa hoy. Y la bolsa queda vacía. Ese símil, o sea, y todos son peronistas desde ya, todos usan al movimiento nacional peronista para hacer lo que se les da, o sea, para meter la mano en la bolsa. Y desde ya hoy creo yo, por lo menos, que tenemos la bolsa totalmente vacía. Ese símil un poco grotesco que les hago encierra un gran fondo de verdad. Esto lo dijo Perón en 1951. Sí, tendrá razón este hombre. Está allí la base de toda nuestra conducción. Es decir,
La función de la Escuela Superior Peronista y la de estos cursos es ir formando la conciencia de nuestros hombres y mujeres que serán los dirigentes de nuestro movimiento en el futuro. 1951. Hombres y mujeres de conciencia, que estén en claro sobre qué es lo que todos debemos buscar. Deberíamos todos buscar la felicidad del pueblo y la grandeza, y que dispersen a su vez en toda la masa peronista el caudal de estas ideas y de estos pensamientos. A esto me refería antes cuando veo que no existe esto en ningún, prácticamente en ningún dirigente. Porque serán los dirigentes de nuestro movimiento en el futuro. Y lamentablemente esta tarea no existe. El valor del movimiento, ¿por qué le atribuyo especial importancia a esto? Porque Perón habla particularmente de los dirigentes y nos ayuda, creo yo, por lo menos, nos ayuda a entender la realidad actual desde el pensamiento de Perón, no de lo que se nos ocurre a nosotros que dijo Perón. El valor del movimiento depende del valor de los dirigentes. En este orden de cosas hemos empezado, como dije en cierta oportunidad, con esta pequeña escuela superior peronista que será grande en el futuro. Y mi señora, hablando de Eva Perón, ha expresado que en la sede central de la Fundación, hoy Facultad de Ingeniería, acá cerca de mi casa en San Telmo, habrá 30 aulas destinadas a escuelas donde podremos formar 1000 dirigentes. Miren la preocupación de Perón. Formar 1000 dirigentes. Estos cursos irán después a las provincias, donde podremos formar 1000 escuelas peronistas. En el 53 formó las escuelas regionales, una en cada regional de la CGT en las distintas provincias, los que a su vez formarán los ateneos peronistas en las ciudades grandes, 4 o 5 unidades básicas que se juntaban para la formación, que a su vez formarán miles de nuevos dirigentes. El valor de nuestro movimiento estará en esos miles de dirigentes que vamos a formar. Ese será el acervo verdaderamente virtual de nuestro movimiento. Y la función de la escuela que él creó y que uno propone al conjunto, nuevamente al conjunto del movimiento, no porque se le ocurra a uno, sino por estas cosas que dice Perón, por la formación permanente que deberíamos tener en militantes y dirigentes y la cultura social y política que a su vez deberíamos derramar en el pueblo para que el pueblo nos acompañe libre, y primero para hacer lo que el pueblo quiere y defender solo su interés, no otra cosa. Y segundo, para que el pueblo, comprobando esta honestidad del peronismo, nos acompañe y sabiendo de qué se trata, hoy no tienen la menor idea, porque creo que muchos tampoco la tienen, muchos que se dicen peronistas, ¿no? Lamentablemente. Y vamos a seguir entonces con estas ideas fundamentales que nos deja Perón como reflexión final de conducción política. Deberíamos formar un movimiento de conjunto, con doctrina, mentalidad y modalidades peronistas, que solo se consiguen con formación permanente. No veo otra forma, ¿no? Muchos dirán, ¿por qué no lo hicimos antes? Hablando de la escuela y de todo. No lo hemos hecho antes porque para tener un guiso de liebre lo primero que hay que tener es la liebre. Siempre pone este ejemplo.
Buscamos tener un partido, hoy ya tenemos un partido. Las grandes corrientes están ya organizadas, hablando del Partido Peronista Masculino, el Partido Peronista Femenino y la CGT, que organizaba el conjunto de los trabajadores. Siempre teniendo en cuenta que para Perón organizar es tener la misma finalidad. Hay organización en tanto y en cuanto los integrantes de esa organización tengan la misma finalidad, porque si no es un rejunte para cualquier cosa. Para una fábrica de zapatos es fábrica de zapatos en tanto y en cuanto sus integrantes tengan esa finalidad. Si vienen 10 o 15 de esa misma fábrica y quieren fabricar camisetas, ya no es fábrica de zapatos. Tan sencillo como eso. Y el peronismo, si no busca la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, no es peronismo, es más sencillo que la alpargata. Estamos formando escuelas para ir capacitando y uniformando el criterio de nuestros conductores, para que todos lleguemos a ver las cosas de una misma manera, apreciarlas y resolverlas de una misma manera, que solamente se consigue con la formación. Llegará así a formarse un inmenso movimiento de conjunto, todos unidos, con la misma finalidad, trabajando para el mismo objetivo, que formará la aplanadora de que tantas veces hemos hablado. Él en conducción política, de la Buenas aplanadora tardes. que fue el peronismo. Buenas tardes. Llegará así a formarse un inmenso movimiento de conjunto que formará la aplanadora que hemos. Sin esa aplanadora no vamos a ir lejos en política, como nos pasa hoy. Vamos a pelear entre nosotros, vamos a discutir las cosas. La descripción de lo que hoy estamos viviendo. Vamos a pelear, si no hacemos eso, vamos a pelear entre nosotros y vamos a discutir las cosas. Hemos tratado de crear una doctrina única. Ahora creamos una mentalidad y una modalidad única. Una mentalidad peronista que nos impulse a una modalidad peronista. No son locuras mías, Cuando hayamos conseguido eso mediante la dispersión y la preparación de nuestra dirección, o sea, de nuestros dirigentes, muteate, hay alguien. Si quieren hacer alguna pregunta, recuerdo siempre, si quieren hacer alguna pregunta, se desmutean y adelante. Pero si no, mutéense todos así, podemos, no hay interferencia, diríamos. Cuando hayamos conseguido eso mediante la dispersión y la preparación de nuestra dirección, el movimiento peronista tendrá una forma casi mecánica en su marcha, es decir, marchará sola. El gran impulso se lo darán los dirigentes que se destaquen con su inteligencia y su capacidad, no con su rosca. No con su imposición sobre los otros. Porque esto es una entidad que marcha sola, que ya puede marchar sola, si tuviéramos todos la misma finalidad desde ya. Que no hay que llevarla de la mano o del brazo, porque cuando se la larga se cae. Claro. Hay que empujar. No, Perón dice que la gente debería seguir porque hacemos su voluntad. Marcha sola, debería marchar nuestro movimiento solo, si tuviéramos todos la misma finalidad. Lo primero que había que hacer era hacerla marchar sola. Ya está marchando, estaba marchando sola en aquella época. Ya le podemos decir
la dirección en que va a marchar en forma completa y después podrá correr. El ejemplo que nos pone de lo que deberíamos hacer, ¿no? De lo que deberíamos hacer. Por eso me parece tan importante esta parte de conducción política como una síntesis de todo lo que deberíamos hacer. Hablando de la formación que debería, y por qué y para qué, la formación que deberíamos instrumentar a nivel nacional, no concursos sueltos sobre temas sueltos en organizaciones sueltas, a nivel nacional. El plan de Perón era nacional, la Escuela Superior Peronista era para el conjunto del movimiento, para el Partido Peronista masculino, para el Partido Peronista femenino y para los sindicatos, para todos, como instrumento de unidad de concepción, para que después pueda haber unidad de acción. Y hasta que no hagamos esto, es evidente, no porque lo diga yo, lo está diciendo Perón acá, sin esto es lo que hoy estamos viviendo. Y otro tema importantísimo que nos va a decir ahora, la educación y la organización del pueblo. Pero primero hay que enseñarle a pararse, hablando de esta tarea que deberíamos hacer, esta tarea docente. Creo que fuimos docentes, lo hacíamos desde el primer grado, ¿no? Enseñarle a pararse, después a caminar y después a correr despacio y después a correr ligero, en la graduación que deberíamos tener en esta formación, ¿no? Por eso el primer nivel, el nivel medio y el nivel superior que deberíamos tener a nivel nacional para la formación de nuestros militantes y dirigentes. Y todo esto está en la educación y en la organización del pueblo y de nosotros como parte del pueblo, como militantes y dirigentes. Es decir, convertir esa masa inorgánica en masas orgánicas y organizadas. Convertir la masa en pueblo consciente de sus derechos y de sus deberes, no lo que tenemos hoy. Por favor. Evita, en el capítulo 3 de Historia del Peronismo, vamos a ver el mes que viene, nos propone como tarea fundamental convertir a la masa sin conciencia social, sin organización social y sin personalidad social en pueblo, con conciencia social, con organización social y con personalidad social, como fue el pueblo del 17 de octubre, que tuvo la conciencia suficiente de darse cuenta que sin Perón perdía todo. Se organizaron en una semana el pueblo, no los dirigentes, lamentablemente. Los dirigentes convocaron al 18. El pueblo sabía lo que tenía que hacer, porque Perón se había encargado prolijamente de transmitirlo al conjunto del pueblo a través de durante 2 años, a través de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Y el 10 de octubre dio un discurso, creo, ante una multitud en la Secretaría antes de irse. Y una de las cosas que le dijo fundamentales, porque había algunos que se querían renunciar a la Secretaría, y le dice, no renuncie nadie, porque en los lugares de lucha hay que morir, no renunciar. O sea, deberíamos trabajar para convertir a la masa que tenemos hoy en pueblo, que solamente se puede hacer con un plan nacional de formación política, doctrinaria, que, como dice él, también empape al conjunto de nuestro pueblo. ¿A través de qué? A través de las unidades básicas. Por eso le pusieron el nombre, lo leí los otros días en otra parte, no me acuerdo dónde, que Perón le puso unidades básicas porque eran las unidades a través de las cuales
se realizaba la base para la transmisión al conjunto de nuestro pueblo de este ideal que nos planteaba. Convertir a la masa en pueblo consciente de sus derechos y de sus deberes. Y que los defienda. Y que los defienda inteligentemente y sin violencia. O sea, con inteligencia y organización. Como dice en el discurso me lo aprendí de memoria. Venimos haciendo en el país una revolución en paz. Revolución en paz significa desarmar no solo las manos, sino los espíritus y sustituir la agresión y sustituir la agresión por las ideas como instrumento de lucha política. Defender los derechos. Elita decía que caiga quien caiga y cueste lo que cueste, deberíamos defender nuestros derechos. No hay necesidad de violencia de ninguna naturaleza si hacemos esto. La persuasión vale mucho más que la violencia en el trabajo del pueblo. Y la conducción tiene esa finalidad, llevar a todo el pueblo la persuasión. Miren ustedes, la sublime misión que tenemos, ¿no? Cuando llegue la persuasión, la violencia será una fuerza insignificante al lado de la que la persuasión representa. Por eso los cipayos y vendepatria que tenemos en el gobierno utilizan permanentemente la violencia, porque no han hecho este trabajo y encima no tienen razón. Esa persuasión ha de llegar a todos los límites a que debe llegar dentro del pueblo. Deberíamos. En otras palabras, como decían antes, hay que educar al soberano, pero hay que educarlo de verdad. De verdad. Qué idea, ¿no? Qué cosa linda. El peronismo inició la conducción científica. Claro. Todo esto que nosotros hemos iniciado un poco apresuradamente, menos mal, aprovechando el tiempo y fijando las primeras ideas, está dando nacimiento a toda una corriente intelectual dentro de nuestra conducción. Deberíamos crear una corriente intelectual no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y encima tuvimos a Francisco a nivel mundial y no lo supimos aprovechar. Mira si Argentina hubiera sido un ejemplo de felicidad del pueblo y grandeza de la patria, para que otros pueblos también tomen ese ejemplo y se pongan como finalidad suprema la felicidad de su pueblo y la grandeza de su patria. En otras palabras, nosotros queremos terminar con el panorama de la conducción de amateurs que había antes de él y que tenemos hoy, que se ha hecho siempre o de caudillos o caciques, que se ha utilizado en la política argentina para iniciar la corriente de conducción científica, conducción estudiada, racionalizada y capacitada que dé al país una garantía en la dirección. Una garantía en la dirección. Miren esto que viene ahora. La responsabilidad del dirigente es total. No son locuras mías. No es suficiente que le digan a uno, usted es un dirigente. Él debe capacitarse para dirigir e instrumentar la capacitación a nivel nacional. Desgraciado del pueblo que nombra como dirigentes a hombres y mujeres que no saben dirigir. Es lo que nos está pasando. Porque la responsabilidad del dirigente es total.
La nuestra, la del ciudadano, es simplemente la de un ciudadano. Los que dirigimos tenemos la responsabilidad, estaba hablando Perón, tenemos la responsabilidad por todos los ciudadanos. La responsabilidad de una sola persona, por lo menos por quienes nosotros podemos tener una influencia, que es lo que humildemente uno trata de hacer. La responsabilidad de la política, capacitarnos. Es una cuestión de amor a la responsabilidad. Es una cuestión de amor a la responsabilidad de enfrentar la tarea de conciencia y de responsabilidad, el capacitarnos para desarrollar de la mejor manera y honradamente la tarea de dirigir. Yo creo que uno de los grandes males de la política criolla ha sido el tomar a la política como un pasatiempo y no como una verdadera responsabilidad. Y peor todavía si es para beneficios personales o de grupos, nada más. Cuando la política debería ser para el bien común. Por eso Perón no planteó un movimiento, por eso Perón toma al pueblo argentino como una unidad, como una sola organización, porque la política es para el bien común, no para mi grupito, para mi sindicato, para mi organización, para mi unidad básica. En general los hombres y mujeres hacían la política porque les gustaba, porque les entretenía politiquear, reunirse y hablar de esas cosas. La política tiene una responsabilidad mayor si uno quiere honrar a la política. Es claro que cuando la política cae en manos de hombres y mujeres desaprensivos como hoy, que no sienten la responsabilidad de dirigir y que desarrollan eso como un placer o un pasatiempo, no se puede llegar nunca al grado de perfección a que se debe llegar en esta actividad de la cual dependen en mayor o menor grado de la felicidad del pueblo que uno conduce y la grandeza de la nación que uno dirige. De ahí la responsabilidad. Por eso dice Perón, la responsabilidad del dirigente es total, dirigente político desde ya, es total. Por esto, porque de ella dependen en mayor o menor grado la felicidad del pueblo que uno conduce y la grandeza de la nación que uno dirige. Cada dirigente tiene en su sector la misma responsabilidad que tengo yo como presidente de la República. Él en el sector en el que actúe y yo en el sector en el que actúo. Pero todos compartimos una responsabilidad y cada uno de los ciudadanos tiene también una pequeña parte de esa responsabilidad que no es muy poca. Claro, todos nosotros tenemos que hacer todo lo que podamos. En la República Argentina es una, yo, 17, mire, había en aquella época 51, había 17 millones de personas. Hoy ahí, yo puse ahí 42, pero creo que somos 47 ya. Esto creo que lo hice en el 2020. La Argentina, en la Argentina, en la República Argentina es una 42 millonésimas parte. De manera que el dirigente tiene muchas 47 millonésimas partes que conducir y en consecuencia su responsabilidad está en razón directa de ese número que él conduce. Es así nomás. Necesidad de la capacitación en el dirigente. Necesidad de la capacitación en el dirigente. Lo dice don Juan Domingo Perón. Por eso es necesario que se capacite, sobre todo que se capacite moralmente.
es decir, que tenga los lineamientos de una ética sin la cual la política resulta un oficio oscuro e intrascendente y muchas veces perjudicial, como nos pasa hoy. Todos los días una noticia desagradable. Darle esos principios de la conducción que lo capaciten para que no pierda su prestigio y para que no induzca con su ejemplo al error a un sinnúmero de ciudadanos que lo siguen convencidos de su capacidad y honradez e ir así formando una escuela es asegurar el porvenir. De nada valdría la organización de un partido si nosotros, al encuadrarlo, no disponemos de hombres y mujeres capacitados en la conducción. Deberíamos tener una facultad de la conducción nosotros, porque toda la organización depende de esos hombres y mujeres. Lo dice don Juan Domingo Perón. Los dirigentes salen de la acción, su falta de preparación, sus consecuencias y la acción. Si el movimiento peronista no realiza la preparación de sus conductores y de sus dirigentes, cometería indudablemente un gravísimo error, si lo está, ya lo estamos sufriendo en general. Lo estamos sufriendo, ¿y de qué manera? Volvería a organizar otra vez a un pueblo para que mañana pudiese caer en manos de hombres y mujeres incapaces y deshonestos. Qué descripción, qué lo tiró, qué capacidad de este hombre. Volvimos a organizar otra vez a un pueblo para que mañana caiga en manos de hombres y mujeres incapaces y deshonestos, como nos pasa ahora. Esa dirección y el ejercicio de esa dirección solamente pueden mostrar quiénes son los capaces y quiénes son los honestos, porque para conocer a un cojo lo mejor es verlo andar, según Martín Fierro. Y es en la conducción donde los hombres y mujeres se muestran tales como son y no como quieren hacer creer que son. En la conducción donde se podrá, es en la conducción donde se podrá aquilatar a los hombres y mujeres conociendo su capacidad y su honradez. Y es de allí de donde deben salir los dirigentes. Ellos no pueden salir de una escuela teórica. En otro lado, haciendo alusión a esto, hace mucho hincapié en que los dirigentes sindicales salgan del ejercicio de la conducción como delegado, como representante, como dirigente, que salga de los compañeros que muestren capacidad en la práctica. Porque los dirigentes salen de la acción y si no, no son dirigentes. Los dirigentes que se pueden hacer a dedo dan muy mal resultado. Los dirigentes que se pueden hacer a dedo dan muy mal resultado. En cualquier lugar. Considerando esta situación, siempre he dicho lo mismo. Dice que cuando los griegos comenzaron la conducción, elegían a sus conductores, tanto en la política como en el orden militar, como en todos los demás órdenes, y dicen que nunca las conquistas y las guerras fueron más maravillosamente desarrolladas que cuando eligieron sus conductores en los momentos de peligro y los pusieron a actuar. Cuando el pueblo eligió, no los dirigentes, el pueblo. Es indudable que si esto ha sido cierto en la antigüedad, lo será mucho más en los tiempos modernos. Es indispensable para el que vaya a actuar en la conducción que tenga el suficiente óleo sagrado de Samuel, sin el cual no va a tener buen resultado en su cometido. Y eso lo da solo Dios, miren, pero en secreto, dice el general. El óleo sagrado lo da
pero, pero solo en secreto. ¿Y por qué todo esto? Porque cada peronista lleva el famoso bastón de mariscal en la mochila. Nosotros lo podemos descubrir viendo actuar a los hombres y mujeres, viendo qué éxito consiguen en su acción o qué errores cometen en su trabajo. Y eso solamente se ve en el campo empírico de las realizaciones de la conducción política, siempre y cuando haya formación para tales cosas. Porque si no, cada uno hace lo que se le cante. Y no hay ni conducción ni nada. Por otra parte, cumple el principio peronista que dice que cada peronista lleva el bastón de mariscal en su mochila. Eso representa también dentro del campo de la conducción una fuerza que es extraordinaria, la de la emulación, en que los hombres y mujeres van puliendo sus aristas en la marcha misma, en la misma marcha constructiva del movimiento, siempre y cuando haya reuniones donde podamos honesta y sinceramente ir puliendo esas cosas. Es decir, que van mostrando cuánto valen y capacitándose para conducir mejor cada día y haciéndose conocer por sus compañeros durante la misma marcha. El dirigente es un conductor. Los conductores no se hacen por decreto. Esto no lo puede dar nadie. Decía uno de los más famosos hombres que han escrito sobre conducción en el mundo, un tal Schlieffen, alemán, que el conductor nace y se muestra en los hechos mismos. Muchas veces se hace un conductor por decreto, si se habrán hecho por decreto. Pero por lo general eso es un gravísimo error y una desilusión muy grande para el que lo nombró y creyó haber logrado por decreto un conductor. El dirigente es, en su pequeño campo, un conductor. Conductor ligado a una acción de conjunto o realizando una acción de conjunto. Él vale por lo que puede hacer y los resultados que obtiene, no por otra cosa. Porque conducir es conducir al éxito. Entonces la conducción política no actúa por mando, sino por persuasión, que indica caminos y muestra ejemplos, no por imposición de ninguna naturaleza. Ahora bien, en este sentido, señores, siempre he criticado el que no se distinga muy claramente a un conductor de lo que es el gobierno y de lo que es el mando o la dirección. Siempre he presentado un caso muy notable que yo he observado durante mi vida y que constituye una experiencia mía muy importante. Me presento yo siempre como general en este asunto. Y vamos a ver qué nos dice. A mí me tomaron a los 15 años en el colegio militar. Me enseñaron la disciplina, me sometieron a ella, me dieron los conocimientos militares necesarios y me dejaron listo para que fuera a mandar. Ejercí durante 40 años la disciplina mandando y obedeciendo. Cada vez que fui a hacerme cargo de un puesto de responsabilidad, me dieron un número de hombres, mi grado y el código de justicia militar. Yo mandé y todo el mundo obedeció. Bien, yo trasladé eso a mi nuevo oficio, el de gobernar, y empecé a apreciar la situación. Aquí los hombres no me los dan, me lo tengo que ganar yo. Empecé por ahí, ya no me decían, todos estos hombres están a sus órdenes. No, están a mis órdenes aquellos que me gano yo, que es otra cosa. Qué ejemplo, ¿no?
Hermoso. Segundo asunto, no tengo el grado. El tercero, no tengo el código. De manera que esto es otra cosa. Porque el conductor persuade, no manda. Hay que distinguir bien lo que es mando de lo que es gobierno. Los métodos son distintos. La acción es distinta también. Bien se trate de la conducción política o de la dirección política, el método no puede ser jamás el del mando, es el de la persuasión. Allá se actúa por orden, aquí por explicaciones. Allá se ordena y se cumple. Aquí se persuade primero para que cada uno a conciencia, libre y voluntariamente cumpla una obligación dentro de su absoluta libertad en la acción política. Pero para eso tiene que haber unidad de concepción, unidad en la finalidad, si no, minga. Siempre pues critico a aquellos dirigentes políticos que se sientan más generales que yo y quieren mandar. No, aquí no se manda. De manera que el conductor militar es un hombre o mujer que manda. El conductor político es un predicador que persuade, que indica caminos y que muestra ejemplos. Y entonces la gente lo sigue. Lo sigue. Un fracaso hace perder el valor de 4 éxitos. Miren esto para entender nuestra historia hoy. Desgraciado el político que lleva sus hombres y mujeres adelante. Debe llevarlos detrás de él. Vale decir, no debe empujar, los debe seguir, lo deben seguir. Si los tuviera que empujar, no le alcanzarían las manos. Son muchos hombres y mujeres. De manera que el proceso de la formación de un conductor es simplemente su punto de origen y su disciplina, su conformación, su capacidad y su inteligencia. Y la amalgama de todo esto con una finalidad. Es la conducción política difícil por excelencia, donde un fracaso le hace perder a uno el valor de 4 éxitos anteriores y en consecuencia es necesario andar con gran tiento para que no se le produzcan a uno muchos fracasos, porque muchos fracasos hacen al final un fracaso definitivo y total, para entender nuestra actual realidad. Conducir hombres y mujeres en la acción política presupone una modalidad que hay que formar. Hay algunos que dicen, yo no tengo carácter para ser político, no me avengo a esa actividad. No es cierto. El carácter se educa, se forma, si hay escuelas desde ya. Si no tiene carácter para ser político, no será conductor, será conducido. Y si no tiene ese carácter y quiere conducir, tiene que formarlo, tiene que dominarlo. Esa es una cuestión que no escapa a la posibilidad de ningún hombre o mujer. Formar su carácter de acuerdo con la necesidad de su trabajo, lo cual es una cosa elemental y fundamental en todos los órdenes de la vida, para cualquier organización y cualquier trabajo. Yo quisiera seguir hablando largamente de este tema. En este año he querido hacer un curso lo suficientemente rudimentario, menos mal, como para que nos dé las bases para continuar en los cursos sucesivos en los que podremos desarrollar con mayor amplitud todos estos conceptos de una conducción científica y racional. Porque la conducción solo puede ser científica y racional, y para lo cual hay que estudiarla. Lo único que he querido traer a estos cursos es la convicción o la persuasión de que no puede haber una conducción de aficionados con espíritu deportivo. En este aspecto debe haber una conducción científica y profundamente racional.
¿Y cómo conseguimos esto sin estudiar, sin escuela, sin profesores, sin tareas? Es una cosa demasiado seria para que sea realizada solo en las horas de ocio. Y que encima, cuando hay formación en los escasos lugares que hay, ante la primera actividad se suprime. Es una cosa demasiado seria para que sea realizado solo en horas de ocio. Esto debe constituir una cosa que nos ponga a pensar y que nos obligue a estudiar. Difícilmente que el hombre o la mujer realice solo con lo que con lo que la naturaleza le ha dado lo que debe realizar. Lógico. Debe contraerse al trabajo, reflexionar muy profundamente y estudiar muchas cosas que no conoce. Todos. Nadie nació sabiendo. Cuanto más haya profundizado esas cosas, mejor comienza a penetrarlas. Y como en la conducción no es cuestión de aprender, sino de comprender, es en la profundidad de ese análisis cuando uno llega a saber y a realizar mejor las cosas. Por esa razón he querido que este curso sea lo suficientemente rudimentario como para despertar la inquietud, menos mal. Y haremos llegar esa misma inquietud a todas las esferas del peronismo, tarea en la que estamos desde hace un tiempo. El apetito viene comiendo, dice mi general. La gente que va leyendo todo esto se va interesando. Podrá decir que algunas cosas se pueden hacer mejor y es profundizándolo como puede llegar a convertirse en conductor. Porque si bien es cierto que el conductor nace, hay también muchos que se hacen. No se conduce lo mismo a los 10 años que a los 40. En ese lapso de 30 años hay muchas cosas que pueden aprenderse. En esto el genio es mucho de trabajo. Este curso, decía, es lo suficientemente rudimentario como para empezar a despertar la inquietud en todos, que humildemente es la tarea que uno puede hacer con los compañeros que permanentemente están, que seguramente ya están convencidos, pero por ahí otro escuchando también. Se dedican a y podemos despertar la inquietud en otros compañeros y compañeras. Pero lo iremos desarrollando y profundizando hasta hacer un curso complejo de la conducción. Mirá vos. He querido seguir en esto el sistema por lo simple y fácil para llegar después a lo difícil, a lo complejo con el tiempo. Por eso el plan de la Escuela Superior Peronista tiene 3 niveles. Los grandes negocios, como las grandes cosas, empiezan en pequeñas cosas. Entonces nosotros todos los días iremos aumentando un poco esto para conformar el acervo intelectual de la conducción peronista. Deberíamos. En este acervo formará capas sucesivas con una profunda sedimentación paulatina que los hechos ya van dejando en la marcha de nuestro movimiento. Claro, ya lo estaba. Ya había hecho ese trabajo durante casi 10 años, 8 años, desde el 43 al 51. Conformaremos después también una completa teoría de la conducción y entregaremos a todos nuestros conductores la posibilidad de que quien esto le guste tenga también su orientación en ella, pero lo que tenemos que asegurar es que ningún conductor llegue a la responsabilidad de la conducción de la gran masa sin las armas en la mano para defender esa responsabilidad, es decir, dar arma a los hombres y mujeres. Nos cuidaremos muy bien de no darle armas a una mala persona también, como le hemos dado hoy
lamentablemente, al cipayo y vende patria que no gobierna. Sin palabras, ¿no? Sin palabras. Qué grande este hombre, ¿no? Y qué importante sería, ¿no? Que tuviéramos una escuela nacional. O que despacito, como ya seguramente van haciendo muchos compañeros en su ámbito de militancia, veo ahí a Jonathan y a Marcelo y Lorenzo, que están en su ámbito de militancia, le están tratando de dar un tiempito ya. Y seguramente es la mejor contribución que uno puede hacer al movimiento, pero no por locura de uno. Más claro, hay que echarle agua a este libro. Y uno se queda cortísimo, diríamos, para explicar la profundidad, porque encima decía, además de esto nos dejó, después lo vamos a profundizar, menos mal, menos mal. Tal cual, pensar que esto es la punta del aire. Esto debería ser la punta del aire, claro. Tal cual. Claro, porque, Nos quedamos nadando en la superficie con todo esto que teóricamente esto es básico. Para nosotros es muy profundo porque venimos de una ignorancia profunda, profundamente política. Venimos de un analfabetismo político muy grande. Entonces claro, esto nos abre un panorama fabuloso. claro, Pero para el tipo que realmente estudió esto y que lo sabía, como Perón o como muchos otros tipos que saben un montón, esto es básico. Y no no, pueden pero, avanzar porque si el pueblo no avanza, uno no puede avanzar. El tema es claro, que, ya lo decía Sarmiento, en el momento, acá en el libro Perón también lo decía, educar al soberano. Porque uno puede tener una buena democracia si el soberano no puede leer y escribir y no puede elegir una ideología, si no entiende. En el claro, caso de lo mismo, no podemos avanzar con la sociedad si la sociedad no entiende qué es la comunidad organizada, qué es la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, qué es pueblo, qué es masa. Entonces, claro. a nosotros nos hace muy difícil después avanzar sobre eso. ¿Qué es lo que nos Entonces, está pasando ahora, Marcelo? tal cual, tal cual. Este, es sencillo el tema. Lo importante es que los peronistas por lo menos tenemos esta ventaja, llamémosle así, ¿no? De tener un general Perón que nos enseña estas cosas. Y un plan de la Escuela Superior Peronista que si lo sabemos desarrollar en forma permanente con los compañeros, seguramente vamos a ir, y si vamos empujando a nuestros dirigentes para que lo adopten a nivel nacional, de manera que sea un vox populi, algún día llegaremos a... Porque la otra es lo que estamos viviendo, o sea, y evidentemente nadie nació sabiendo eso desde ya. Y si no hay escuela para formar a nuestra gente, a nuestros militantes y dirigentes en esto, es muy difícil, es muy difícil. Buenas tardes, compañeros. Hola, ¿Cómo Jonah. están? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jonathan? Bueno, ¿Cómo andas? bien, bien, bien. Acá recuperándome de un cuadro gripal. La verdad que no sé, hay como un virus dando vueltas por todos lados. Bueno, quiero hacer 4 preguntas a ver si podemos responder. La primera es, ¿qué es un movimiento? Segundo, ¿tenemos un movimiento? Tercero, ¿tenemos conducción? Y la cuarta pregunta, ¿de qué forma podemos introducir nosotros la formación doctrinaria en las organizaciones que se consideran peronistas? Oh, nada. A ver, Palo, Ah, palo, ¿eh? empezá por la ah, primera. Empezá por la primera, a ver cómo era. ¿Qué es un movimiento? qué Movimiento bonito que político. está campeón. Y el movimiento, o sea, hay dos alternativas en política. O Sí, tomás al pueblo como un conjunto, y formás un movimiento para
proponer al conjunto. O sea, vos formas un movimiento con la pretensión de llegar al conjunto del pueblo argentino. Los que forman un partido, la misma palabra lo dice, pretenden representar a una parte. El movimiento pretende representar al conjunto del pueblo argentino. O sea, por eso el movimiento peronista es parte del movimiento nacional, no es el movimiento nacional. Debería, o sea, eso es lo que yo no sé si... No, está bien, entiendo. Lo que pasa es que una cosa es el pueblo y otra cosa la población. No, desde ya, ¿Tenemos no, pueblo nosotros tenemos pueblo hoy desde el punto de vista doctrinario, no desde el punto de vista jurídico. ¿Tenemos no, pueblo hoy? no, ¿qué vamos a tener? No, desde ya, si no, no hubiera votado a este hombre. Entonces, Ahora, esto me remite a la segunda pregunta. ¿Tenemos espera, movimiento? o sea, a ver, ¿por qué no tenemos pueblo? Porque para que haya pueblo, o sea, tiene que haber conciencia social, organización social y personalidad social, no dicen en el peronismo. No hay ni conciencia social, o vos crees que en el conjunto de nuestro pueblo hay la cultura social. En el capítulo tercero de Sociología Peronista, que yo recomiendo efusivamente, se trata muy bien este tema, donde se plantea la necesidad de la cultura social como el cultivo de lo que los seres humanos tenemos como social, la conciencia social como la conciencia de ser parte de una comunidad. Sí, Después la solidaridad que nos lleva a ser solidarios con los demás, que nos lleva, cuando la solidaridad es nacional, nos lleva a la unidad nacional, que es el camino que deberíamos recorrer los peronistas. Ahora, como no hay formación, Jonathan, nacional, no tenemos pueblo, tenemos masa. Tenemos masa. Y lo que vota es la masa. Incluso en nuestra militancia, si no hay formación, ¿cómo querés que haya una conciencia? Porque nadie nació sabiendo, ni ustedes, ni yo, ni nadie sabe estas cosas si no se las transmite a alguien. Como nadie sabe medicina si no estudia medicina. Es tan sencillo eso como la alpargata. Sí, no, yo creo que no tenemos movimiento hoy, por eso. no tenemos. Entonces tampoco tenemos conducción. Y yo creo que no, Seguro. porque la conducción, o sea, es la que conduce al éxito. Conductor es el que conduce al éxito. Es la mejor definición de conducción del conductor que da Perón en conducción política. Si no conduce, y además lo dice así, la conducción es así de, ¿cómo le dice? No me acuerdo lo que usa, pero así de dura, diríamos. Si conduce al éxito, es conductor. Si no conduce, es lo mismo en una batalla. Un general que va a una batalla y la pierde, queda muerto ahí. Claro. Pero acá tenemos un problema con el tema de la conducción, porque la conducción que se pretende, por lo menos la mayoría de los militantes, es una conducción, ¿cómo se llama? Electoral. Se está buscando una conducción electoral, y ahí estamos pifiando. Nosotros tenemos que buscar una conducción política. No, pero además puede haber... Sí, está bien, perdóname. Sí, porque el tema es que la conducción política es permanente y la conducción electoral es circunstancial. Entonces, tiene que haber tipos especialistas en conducción electoral para ganar la elección, que es fundamental. Pero eso no tiene que dejar de lado a la militancia política, porque utilizan a toda la militancia política para causas electorales. Y esto en el discurso de Cristina el otro día lo dijo medio al pasar, lo analizaron muy pocas personas, cuando ella dijo que había que transformar a la militancia política, a los militantes políticos en militantes políticos y no en militantes electorales. Sí. Porque somos pocos. Somos militantes en la básica,
lo primero que te hacen una básica es transformarte en un militante, ¿cómo se dice?, electoral. Andar a Claro, repartir volantes, vamos a pintar una pared, anda a hablar con el vecino, para ganar la elección. Pero después de ahí tenemos la cabeza vacía. No claro. nos dicen, no nos leen las 20 verdades, no nos dicen las tres banderas, A ver, nos hablan de la felicidad del pueblo, de que la patria es el otro, y que el amor vence al odio, y todo muy lindo, pero es nada más que electoral eso. Y nos a- manejan con eslogans, no ahora con apotegmas. Eso yo, es la diferencia de Perón. Perón no usaba eslogans, sino apotegmas, que es otra cosa totalmente diferente. yo creo que Compañero, ahí, es... A ver, déjame tirar una idea sobre esto. Yo creo que puede haber compañeros que tomen como conducción a una dirigente o a un dirigente o a una dirigente. Lo que no se puede es tratar de imponerlo a los demás, Ah, no, no, porque seguro. porque la conducción no se impone, la conducción se gana, Lo acabamos de leer. la conducción se gana. aquí, Claro, claro. Y pretender imponerla a los demás, uno tiene todo el derecho del mundo a considerar que tal persona, tal dirigente, es la conducción de sí mismo o de la organización o de lo que sea. Me parece muy Claro, bien. Lo que no se puede es tratar de imponer esa conducción a otros que consideran que no. exactamente. ¿me permite una cosita? Sí, Lorenzo. Ahí el compañero, ¿cómo es Federico se llama? ¿Que hizo las cuatro preguntas? Ah, no, Jonathan. Jonathan. Yo. La verdad es que Jonathan, te felicito. ¿Sabe por qué? Porque en muchos años que tengo de militancia, nunca escuché esas preguntas. Y eso significa que te interesa conceptualmente saber de qué se trata. Y este es el gran problema que tenemos, que los compañeros en la generalidad no saben de qué se trata. Y vos vos lo que has hecho con esa pregunta es descular la hormiga, hermano. Eso que vos preguntas está en el libro La Hora de los Pueblos. ¿Está en Está qué en La libro? Hora de los Pueblos. Ah, Pero en la Hora de los Pueblos. Este, pero es muy importante lo que vos acabas de hacer, compañero. sí, sí. No sé si te quedaste sin... No se te escucha, Sí, Lorenzo, ¿eh? Por ahí se hay te mala fue, conexión. se Se te fue. cortó, Lorenzo, por ahí si Sí, sacás la cámara, eh, pues Una se puede bola que lo escuchar. contrario. no te escuchamos, Los Lorenzo, compañeros lo último que dijiste. que la semana pasada yo estuve con charlas, discusiones. Se corta. Se corta la comunicación, Lorenzo. Decirle que apague la cámara que va a tener Hay más que nivel de escribirlo. comunicación. ¿Eh? Hay que escribirlo para que. Sí. Ahí está. Lorenzo, Hay que, se te corta el audio. Se hay que Apaga corta. la preguntar cámara. así. No, no te escuchamos nada, Lorenzo. O sea, se cortó el audio y no te escuchamos. Hola, hola, hola. Te Ahora se sugieren, escucha. Sí, sí, te sugieren que saques la imagen para que por ahí te podamos escuchar. Ahí, ahí me Ahí, escuchan. Ay, sí. perfecto, perfecto. Bueno, no, decía de que es muy importante lo que acaba de hacer Jonathan, porque es una cuestión conceptual. Claro. Yo la semana pasada eh, conversaba con compañeros, son los más difíciles y son los que más en bola están. Pues son Ah, peores que son peores que los contras, porque los contras directamente no saben del peronismo y directamente hacen la del conventillo, ¿me entendés? ah, El compañero no, es que no, por esto, por aquello, y te empiezan a explicar cosas y lo empiezas a escarbar y no te saben explicar.
Y vos con esas 4 preguntas que he hecho, vos estás escarbando, estás viendo en profundidad qué es lo que quieres saber. Claro. Entonces, muy importante, pero extremadamente importante eso. Yo acá esta semana he comenzado a leer un libro de Enrique Pabón Pereira, que Perón, preparación para una vida, para el mando. La verdad, le voy leyendo la mitad del libro. La verdad es que es un tipo extraordinario. Ya parece que, bueno, se nace para mí, ¿no? Se nace. Y nosotros tenemos la gran suerte de haberlo tenido a Perón, pero de haber quedado los escritos. Y ahora no depende absolutamente de más nadie que de nosotros mismos para que construyamos la revolución inconclusa que tenemos. Seguramente. Claro. Vos fijate, hermano, ayer me decía un compañero, qué bien esa presidenta de México, mirá vos los valores que tienen, mirá vos las cosas que han logrado. Sí, es verdad. La verdad que yo la admiro a la mujer también, como lo admiraba a AMLO. Ahora, la pregunta mía ahí es ¿cuál es? ¿Cuántos años han pasado para que los mexicanos logren lo que están logrando? Y Dios quiera que lo mantengan en el tiempo. Más de 75 años. Porque el PRI era el que gobernaba. El PRI venía a ser como el peronismo que es acá. Tal cual. La derecha lo infiltró, lo han hecho pedazos. Bueno, y hoy, según ellos, son los zurdos los que mandan. Bueno, pero los zurdos le solucionan al pueblo las cosas al pueblo. Sí, sí. Pero Es la tarea que a nosotros hoy nos cabe hacer. No esperemos de Claro. nadie. Lorenzo, agrego algo. Bueno, nosotros tenemos un espacio de formación política, lo habíamos llamado así, pero nosotros lo que hacemos es estudiar las materias de la Escuela Superior Peronista, que el compañero ahí, Antonio, ha hecho un gran trabajo en recopilar todas las materias y ponerlo a disposición de todos. Entonces nosotros acá en el distrito de Vicente López nos juntamos todos los viernes a leer la materia y sobre eso debatimos. Y eso Perfecto. nos lleva al pasado y también nos trae al presente porque hacemos comparaciones, ¿no? De qué es, no sé, un ejemplo de lo que es, de cómo actúa el Estado colectivista, cómo actúa el Estado liberal y cómo actúa en teoría el Estado justicialista. Entonces, lo que hacemos es tratar de unificar criterios. Estas preguntas que las hice acá, nosotros también las debatimos muchas veces en los espacios, en el espacio que tenemos nosotros. yo Fácil lo- le iba a decir a Lorenzo, lo que pasa es que Jonathan hace 2 años que viene estudiando. claro. Está Esa, bien, está bien, está bien. esa es la razón fundamental. Está bien, está Este, bien. y como explicó él recién, que como decías vos, Lorenzo, depende de nosotros solamente. Y la forma la que estamos utilizando. Yo hoy leí todo el rato y voy a seguir leyendo, porque si lo quiero decir con mis palabras, no, seguramente no me va a salir. Pero, Claro. pero además creo que tenemos que volver al pensamiento original de Perón, porque es absolutamente rico y es lo que necesitamos, ¿no? Aparte el libro es muy intuitivo, tiene muchos ejemplos prácticos, Sí, sí, sí. como por ejemplo el de la liebre. Vos querés hacer un guiso de liebre, bueno, primero tenés que hacer esto. Es muy práctico el libro. Sí, sí, sí. Obviamente que contener este espacio no fue fácil porque ustedes imagínense No, que más hace cuánto bien. la escuela, hace mucho tiempo, pero sobre todo hacemos mucho hincapié en los conceptos. ¿Por qué? Porque en el libro de conducción también hay una parte donde diferencia lo que es entender lo que es comprender. Uno tiene que comprender las cosas para poder hacerlo con mucho entusiasmo, Con ¿no? Porque la convicción. comprensión entra.
claro, entra por la emoción. Cuando uno comprende, uno actúa en base a lo que comprendió. ¿Se entiende? Sí, Si uno sí, no comprende, bueno, uno sabe que se hace de determinada forma y por más que conozca el proyecto, no lo siente. Uno tiene que sentirlo para poder claro, llevarlo a cabo y hacer el mayor esfuerzo para lograr el objetivo. Entonces, lo que mal se comprende, mal se aplica después. claro, claro. Entonces, por eso nosotros creemos que es muy importante el espacio de formación, porque a través de ahí, aparte, lo que trasciende en el tiempo son las ideas, son los Ah, proyectos, son los conceptos. Entonces, hay que tener en claro eso, que es la unidad de concepción para después actuar todo de la misma forma. macanudo, che. Llevamos una horita y media, un gustazo, un gustazo. La idea es que hagamos esta misma tarea con el plan de la Escuela Superior Peronista, empezando por el primer nivel, en cada uno, en cada ámbito de militancia, y así más temprano que tarde vamos a llegar a transformar a la masa en pueblo, y que nuestros dirigentes sepan ser conductores, no caudillos O caciques. o caciques. Un abrazo, compañero. Nos vemos. Nos vemos. Chao, Susana. Chao. Chao.